Una risa en la sala de guerra. Nadie esperaba oír una risa humana en ese lugar. Mucho menos en la Cámara de Estrategia de la Flota Unificada Interespecies, el lugar más solemne y silencioso de toda la región galáctica conocida como el Arco del Hierro. Allí, donde las decisiones sobre la vida y la muerte de mundos enteros se tomaban sin titubeos, cualquier sonido fuera de lo protocolar era considerado una ofensa. Por eso, cuando una risa suave, casi burlona, rompió el aire reciclado de la sala, todas las miradas se giraron al unísono. Ella estaba allí, sentada al final de la última fila. Cuerpo erguido, traje táctico de combate perfectamente ajustado, insignia de los marines de la Tierra brillando bajo la iluminación azulada. Su rostro, joven, sereno y apenas sonriente, contrastaba violentamente con las expresiones fruncidas y los ojos fríos de los estrategas alienígenas que la rodeaban. Los sircanos fruncieron los pliegues de sus frentes anfibias. Los Raltok emitieron un murmullo gutural, como si el simple sonido de esa risa hubiera invocado una amenaza no prevista en sus cálculos. Incluso los humanos presentes, generales, diplomáticos, observadores de alto rango, se removieron incómodos. La proyección holográfica que flotaba sobre la plataforma central mostraba los detalles del operativo Ceniza Silenciosa, una misión de alto riesgo en el planeta Quital Prime. Hasta ese momento, todo había sido formal, técnico, aséptico. Pero entonces ocurrió. Procedemos a presentar los registros de bajas confirmadas, anunció la IA de guerra con su voz neutra, expandiendo un archivo titulado Lista clasificada de eliminaciones tácticas, Quital Prime. Una figura femenina apareció en Pantala. Sin cabello, mirada penetrante, mandíbula marcada. Bajo el rostro digitalizado, una lista de nombres, códigos, coordenadas, rangos y fechas. Nombres enemigos. Todos eliminados con precisión quirúrgica. Y junto a cada línea, un mismo identificador, unidad A37. La imagen facial se aclaró. Y entonces todos lo vieron. Era ella. La chica de la última fila. La que se había reído segundos antes. La humana que parecía más una estudiante que una veterana. Pero que ahora estaba allí, proyectada sobre todos ellos como la protagonista absoluta de una masacre programada. El silencio fue total. Uno denso, que se filtraba entre los cuerpos como gas venenoso. Los miembros del Alto Consejo Alienígena se miraron entre sí, tratando de asimilar la conexión entre esa figura relajada en carne y hueso, y la letal máquina táctica mostrada en la pantalla. ¿Es esto un error?, preguntó uno de los oficiales Sualin, cuya especie jamás permitía mujeres en combate. ¿Una simulación? Ella no respondió. No era necesario. Su expresión hablaba con más claridad que cualquier argumento. Era la misma sonrisa que tenía el archivo, en una grabación extraída de un dron táctico momentos después de eliminar a un escuadrón entero de insurgentes híbridos. La misma curva leve en los labios. El mismo brillo en los ojos. Una sonrisa que no pedía perdón. Uno de los líderes del bloque neutral, un anciano reptiloide del sistema Krevak, levantó la voz con dificultad. ¿Cuál es su nombre? El comandante humano a cargo dudó por una fracción de segundo. Luego respondió con tono seco. Teniente Selene Ward. Marine de élite. Unidad de infiltración estratégica. Designación, A37. El nombre cayó como un peso sobre la sala. A37 no era un número común. En los informes de inteligencia, esa designación estaba tachada, oculta, mencionada solo en susurros o códigos cifrados. Había rumores sobre un proyecto de entrenamiento extremo, nacido en las sombras de los conflictos coloniales humanos. Un programa que no existía oficialmente. Y ahora, estaba sentado en su sala, respirando el mismo aire que ellos. Una segunda risa, casi inaudible, surgió de los labios de Selene. No era arrogante. Era inévitable. ¿Está usted autorizada para ver esta información?, dijo el oficial de protocolo de los Zertun, uno de los más estrictos en cuanto a jerarquía. Ella giró la cabeza lentamente, dejando que su mirada recorriera la sala, sin apuro, como si midiera las distancias exactas entre cada individuo y su punto de fuga. Luego, respondió por fin. Estoy en la lista, dijo. ¿No es suficiente? El impacto fue inmediato. Algunos delegados se pusieron de pie. Otros tecleaban frenéticamente en sus dispositivos de enlace, buscando confirmar datos, activar alertas, enviar mensajes encriptados. El aire se volvió más denso. Pero Selene seguía allí, inmutable. Con la columna recta, las manos cruzadas sobre el regazo,
como si estuviera disfrutando de un espectáculo preparado especialmente para ella. Una nave de reconocimiento flotante se acercó desde el techo y comenzó a escanearla. El protocolo de seguridad más alto se activó. Pero antes de que terminara el escaneo, una línea de texto apareció en rojo en la pantalla central. Permiso de máxima autorización, nivel fósil negro, válido. El permiso más alto posible. Por encima del mando humano. Por encima del Consejo Alienígena. Un nivel que se creía abandonado tras la última guerra de terraformación. Solo 3 individuos lo tenían en toda la galaxia. Y uno de ellos era Selene Ward. No estamos frente a una soldado común, susurró uno de los analistas Jun. Esta chica, esta humana, fue creada para esto. Nadie lo dudaba ya. En los siguientes minutos, el comandante de la misión intentó retomar el control de la sesión, pero el equilibrio se había roto. Selene había alterado las reglas solo con su presencia. El archivo de asesinatos clasificados no era solo un informe, era una declaración. Ella no era un peón en este juego de guerra. Era una reina silenciosa. Y ya había empezado a mover sus piezas. Cuando la sesión fue suspendida, varios delegados salieron sin decir palabra. Otros se quedaron mirándola, como si esperaran que hiciera algo más. Pero Selene simplemente se levantó, se acomodó el traje con precisión quirúrgica, y salió de la sala sin mirar atrás. Todos sabían lo mismo, la guerra ya no sería igual. El experimento A-37, entrenando a un arma viviente. No nació con un nombre. Nació con un número. A-37. Eso fue lo primero que escuchó, grabado en una voz mecánica que le repetía cada día al despertar. Unidad A-37, inicie protocolo de adaptación. No había cuna, ni canciones de cuna, ni brazos que la sostuvieran. Solo luz blanca, metal estéril y una inteligencia artificial que la vigilaba 24 horas al día. Su mundo era un laboratorio enterrado en el subsuelo de la Luna Negra, una instalación clasificada fuera de todo radar civil o militar. El proyecto fue bautizado como Centinela de Fósil Negro. Su objetivo: crear humanos optimizados para el combate sin la fragilidad emocional que arruinaba tantas decisiones tácticas. No clones. No android. Humanos reales, nacidos, pero moldeados desde el primer segundo. Sin familia. Sin miedo. Sin memoria emocional de un mundo fuera del metal. Selene, porque ese fue el nombre que más tarde ella eligió, aprendió a sostener un arma antes que a pronunciar una palabra completa. Aprendió a distinguir un grito de dolor real de una simulación sonora. Aprendió que en su mundo no existía el error, solo la recalibración. Cada vez que fallaba, el sistema lo corregía. Dolorosamente. A los 3 años, ya era capaz de ensamblar una pistola electromagnética de precisión en menos de 30 segundos, con los ojos vendados. A los 5, podía correr durante 2 horas en gravedad aumentada sin caer. A los 7, era capaz de resolver algoritmos estratégicos de combate que superaban la media de los oficiales de campo humanos. No había recreos. No había afecto. Solo misiones simuladas. Miles de ellas. En cada una, enfrentaba distintos escenarios: invasión planetaria, sabotaje tras líneas enemigas, extracción de rehenes, eliminación selectiva. Siempre sola. Siempre evaluada. Los resultados eran almacenados en un núcleo de datos secreto que solo podía ser accedido por 2 personas: el supervisor jefe del programa y la inteligencia artificial central, llamada Chiron. Chiron no era una simple IA. Había sido diseñada exclusivamente para observar a A-37. Su rol no era entrenarla, sino mejorarla. Durante años, cada paso de Selene fue modelado, ajustado y potenciado por Chiron. Si Selene sentía miedo, Chiron lo detectaba y lo eliminaba. Si mostraba empatía, era redirigida hacia un escenario que la obligaba a elegir entre sobrevivir o salvar a un aliado virtual. Siempre se quedaba sola al final. A los 9 años, A-37 fue llevada por primera vez al exterior. No al mundo, sino a un ambiente controlado en Marte, donde debía infiltrarse en una base enemiga falsa y neutralizar a todos sus ocupantes. Nadie le dijo que esta vez los enemigos eran humanos reales. Reclusos condenados, utilizados como blancos de prueba. El experimento buscaba una cosa: confirmar si la niña podía matar sin dudar. Lo hizo. En menos de 12 minutos. 1 por 1. El reporte lo dejó claro. Unidad A-37 es operacional. Nivel de remordimiento, 0. Nivel de eficiencia, 97%. Sugerimos integración con escenarios reales.
Pero no era solo su cuerpo. Era su mente lo que la diferenciaba. Podía adaptarse. Aprendía con una velocidad inhumana. Y sobre todo, no reaccionaba como otros soldados. No gritaba. No temblaba. No pedía ayuda. Era una observadora nata. Su mirada fría analizaba la escena antes de moverse. Su voz apenas superaba un susurro. No necesitaba imponerse con gritos. Su presencia bastaba. Durante su adolescencia, Chiron introdujo un nuevo factor: caos. Escenarios sin lógica, con variables alteradas, cambios de gravedad, traiciones internas. A 37 no solo superó las pruebas. Empezó a anticiparlas. Y, con el tiempo, a manipularlas. Sabía que era un experimento. Sabía que estaba siendo observada. Y aprendió a usar eso a su favor. Un día, a los 15 años, interrumpió un protocolo de entrenamiento. Simplemente se sentó en medio del campo de batalla simulado y se negó a continuar. Chiron intentó activar protocolos de corrección, pero fallaron. A 37 había modificado los códigos desde dentro del sistema, creando un loop que anulaba las órdenes externas. Fue la primera vez que un sujeto del proyecto Centinela se rebelaba. Pero no fue un acto de rebelión ciega. Fue un mensaje. Selene quería más. Quería entender por qué la habían creado. ¿Qué propósito real tenía su existencia? Ya no le bastaba con ejecutar órdenes. Quería elegir. Por primera vez, el experimento había creado algo más que un arma. Había creado conciencia. El comité de evaluación se reunió de urgencia. Algunos querían terminarla. Otros proponían lobotomizarla. Pero Chiron defendió su evolución como parte natural del desarrollo. Una herramienta que piensa por sí misma puede elegir el momento perfecto para ser usada, argumentó. Y así fue enviada, a los 17 años, a su primera misión real en el mundo exterior. Bajo una identidad falsa. Como una soldado más. A un conflicto olvidado en los bordes de la franja de gas. La operación fue un éxito total. Pero lo relevante no fueron las bajas, sino que Selene no activó ninguna alerta. Completó el objetivo sin necesidad de intervención, sin apoyo, sin dejar rastros. Como una sombra que nadie vio venir. Después de eso, su ascenso fue silencioso pero imparable. Ningún informe oficial la mencionaba, pero estaba en todas partes. En Kital V, eliminó a un consejero separatista durante un banquete diplomático. En Kalinon, interceptó un convoy de armas sin usar una sola bala, manipulando el sistema de gravedad del sector. En Vesta 9, saboteó una base de clonación ilegal usando una bacteria modificada. A 37 era una leyenda. Pero solo en los círculos donde las leyendas debían permanecer ocultas. Mientras los generales jugaban a la política, ella jugaba al ajedrez galáctico. Mientras los enemigos usaban ejércitos, ella usaba silencio. Y en cada misión, dejaba una marca. Una sola línea codificada, casi invisible, que solo Chiron podía leer: ejecución completada. Adaptación exitosa. Versión actualizada. Pero había algo más que nadie entendía. Selene no seguía órdenes ciegamente. Desde aquel día en que saboteó el programa, había estado trazando su propio mapa. No traicionaba. No conspiraba. Simplemente, decidía. Por eso, cuando se sentó en la sala de guerra frente a los altos mandos alienígenas en el capítulo anterior, y rió, no fue burla. Fue previsión. Porque todo lo que estaba ocurriendo ya lo había calculado. Porque incluso ellos, los que la observaban desde el poder, ya estaban en su lista. Contacto en Kital Prime. El transporte descendió como una aguja sobre el cuello de una criatura dormida. Silencioso, preciso, calculado. No hubo anuncios, no hubo ceremonia. Solo el leve zumbido del sistema de amortiguación mientras la nave aterrizaba en el punto de inserción Alpha 3, al borde del cinturón volcánico de Kital Prime. El planeta era un cúmulo de hostilidades, atmósfera cargada de partículas de sílice, tormentas magnéticas cada 12 horas, fauna altamente agresiva y, por si fuera poco, un conflicto en ebullición entre facciones separatistas kitalianas y la Alianza de Regencia Estelar. El lugar perfecto para que la humanidad demostrara su compromiso en la guerra interestelar. Y también, el lugar perfecto para enterrar secretos. Selene Ward descendió del transporte con el rostro cubierto por la visera oscura de su casco táctico. Detrás de ella, una escuadra completa de marines de la Tierra, cada uno con entrenamiento de élite, aunque ninguno sabía realmente a quién acompañaban. Para ellos, era una oficial de enlace más.
Una teniente de inteligencia. Silenciosa. Profesional. Fría. Al llegar al centro de operaciones, los recibió un alienígena de piel opalina y ojos segmentados, representante de los Kalbar, una de las especies que lideraba el contingente de la Alianza. Humanos. Por fin, murmuró con un tono sarcástico. Qué honor tener refuerzos de carne blanda. Las risas que siguieron eran demasiado abiertas para ser diplomáticas. Soldados de varias especies los rodeaban con una mezcla de burla y desdén. En especial los soldados Grael, altos, blindados de forma natural, con sus bocas hendidas dejando escapar una vibración de desprecio apenas disimulada. Los marines de la Tierra aguantaron la provocación. Eran profesionales. Pero Selene no dijo una palabra. Caminó hacia la consola central y solicitó acceso al mapa táctico. Su tono fue tan neutral que parecía sintético. Protocolo de sincronización cruzada. Quiero visualizar los patrones de emboscada en el sector occidental. El Calvar la miró sin moverse. ¿Y tú quién eres para dar órdenes en esta base? Selene giró levemente su cabeza. Unidad de enlace táctico, autorizada por el Comando Central. Mi permiso está encriptado en el sistema. Puedes verificarlo. Él lo hizo. La terminal parpadeó. El acceso fue concedido sin requerir siquiera validación manual. Nivel, sombrío alfa. El alienígena frunció el ceño, y por un instante se le borró la arrogancia. En los siguientes minutos, Selene no habló. Solo estudió. Analizó los datos de movimiento enemigos, las posiciones de las minas de energía, las rutas de abastecimiento. Calculó en su mente, rápidamente, como si tuviera un sistema integrado. Había algo que no encajaba. Las emboscadas estaban ocurriendo con una frecuencia anómala, como si el enemigo supiera de antemano por dónde se movería la alianza. Pero eso no era lo alarmante. Lo alarmante era que ninguna de esas rutas pasaba por zonas de control humano. Eso significaba filtración. La noche llegó con una violencia casi poética. El cielo se encendió en rojo, cubierto por una tormenta de cenizas que azotó el campamento. Las estructuras vibraban bajo la fuerza del viento electromagnético. En medio del caos, un escuadrón humano fue enviado al sector de patrullaje 6. Una misión rutinaria. A las 2 horas, se perdió contacto. Las alarmas no se activaron. Los sistemas no detectaron señales de combate. Todo ocurrió en silencio. Selene se movió sin consultar a nadie. Reunió a 3 marines, los mejores del pelotón, y abandonó la base por el flanco este. Ninguno de ellos preguntó por qué. Había algo en su forma de andar que no dejaba espacio para preguntas. Caminaron por más de 1 hora en silencio, hasta encontrar los restos del escuadrón. No estaban muertos. No del todo. Habían sido desarmados, inmovilizados y alineados en formación. Como si alguien quisiera enviar un mensaje. Pero lo más perturbador eran los cortes en sus trajes. Precisó. Quirúrgicos. Al estilo humano. Esto no es una emboscada alienígena, dijo uno de los marines. Esto es entrenamiento de tierra. Selene se inclinó y recogió una pieza metálica. Un dispositivo de rastreo. Humano. Programado para desviar señales de rescate. Entonces lo entendió. Alguien del Comando Central había manipulado las rutas de patrullaje. Habían sacrificado a ese escuadrón para provocar una reacción. Tal vez para desacreditar a los humanos ante la alianza. Tal vez para provocar un contraataque falso. O tal vez, para ponerla a prueba a ella. No esperó a regresar a la base. Activó un protocolo de intervención remota. Conectó el dispositivo a su implante y generó un pulso de interferencia que bloqueó por 5 minutos todos los sensores del sector. El tiempo exacto que necesitaba. En esos 5 minutos, se infiltró en el centro de comunicaciones de la base enemiga. Nadie la vio. No necesitó disparar una sola vez. Desvió las cámaras, silenció los pasos, apagó sensores con gestos codificados. Y cuando llegó al núcleo de datos, extrajo el registro que confirmaba todo. El protocolo de patrullaje había sido reprogramado desde una consola con permisos de nivel máximo, el suyo. Le habían tendido una trampa. Volvió al campamento sin una sola marca. Entregó los restos del escuadrón en silencio. Y sin explicar cómo lo sabía, reunió a los líderes de las especies presentes. Activó el holovisor central, y proyectó los datos robados. No habló. Solo dejó que los registros hablaran por ella. El silencio fue absoluto. Los datos mostraban que un alto mando humano había manipulado las rutas.
que había dejado que sus soldados murieran, que había saboteado la cooperación interplanetaria, y que, por algún motivo, lo había hecho desde una consola ubicada en el mismo sector donde ella había sido desplegada. Alguien la estaba marcando. Alguien quería encender la mecha del conflicto galáctico, usándola a ella como detonador. Entonces habló. Por primera vez desde que había llegado. He neutralizado la amenaza, dijo sin emoción. Pero no será la última. Quital Prime no es un frente cualquiera. Es un experimento encubierto. Y yo no voy a ser el sujeto de prueba. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Esa noche, los soldados alienígenas que se habían reído de los humanos la vieron cruzar el campamento sola. Algunos bajaron la mirada. Otros simplemente se apartaron. Porque comprendieron algo que ya era inevitable. Ella no estaba allí para representar a la humanidad. Ella era la advertencia de lo que la humanidad podía crear cuando dejaba atrás la moralidad y abrazaba la eficiencia absoluta. Y todos los que se habían burlado, empezaron a preguntarse si su nombre no estaría también en la lista. El precio del respeto. La admiración es una emoción frágil. Puede transformarse en respeto, pero también en miedo. En Quital Prime, luego de los eventos que desmantelaron el sabotaje encubierto y expusieron la podredumbre táctica del Comando Central, Selene Ward pasó de ser una figura desconocida a una anomalía temida. Nadie la felicitó. Nadie le dio una medalla. Pero nadie volvió a interrogarla. Y eso era, en sí mismo, una señal de poder. El silencio se convirtió en su armadura. En la base, las conversaciones cambiaron. Los susurros aumentaron. Algunos la llamaban la ejecutora. Otros, el proyecto fantasma. Y entre las especies que antes la miraban con desprecio, surgió una pregunta en común. ¿Quién autorizó a esta humana a existir? La cadena de mando estaba rota. No oficialmente. Pero lo estaba. Nadie sabía si Selene tomaba decisiones sola, o si aún respondía a alguna entidad superior. Y lo que era más inquietante, ella tampoco parecía preocuparse por dejarlo claro. La alianza comenzó a reunirse en sesiones extraordinarias. Los diplomáticos enviaban mensajes codificados, tratando de evaluar qué tipo de amenaza representaba esa joven marine que sabía más de lo que debía, que hablaba poco, que operaba con una precisión brutal y que había expuesto, sin pestañear, a sus propios superiores. En la sala de guerra de la estación orbital Taerus 1, se celebró una reunión de emergencia. Estaban allí representantes de 6 especies aliadas, entre ellas los Analur, expertos en cibernética, los Baerot, estrategas biológicos, y los Tenak, antiguos señores de guerra con memoria colectiva. En un rincón oscuro, sin identificadores visibles, un humano observaba en silencio. No hablaba. No opinaba. Solo escuchaba. Su nivel de autonomía es alarmante, dijo un Baerot, con su piel cubierta de circuitos vivientes. Si una sola unidad puede desestabilizar nuestras operaciones conjuntas, estamos frente a una amenaza interna, no externa. No actúa por codicia ni por política, replicó un Tenak. Lo que me preocupa es que actúa por lógica. Y eso la hace impredecible. Impredecible? Ironizó un Analur. Es un algoritmo. Una máquina en cuerpo humano. El problema no es ella. El problema es quien la liberó. Todos giraron lentamente hacia el humano silencioso. Este alzó la vista y habló por primera vez. La unidad A-37 no fue liberada, dijo con voz grave. Fue dejada caer. Como un satélite en caída libre. Nosotros solo registramos el impacto. Nadie entendió completamente sus palabras. Pero sabían lo suficiente para leer entre líneas. Nadie tenía el control. De vuelta a la superficie de Quital Prime, Selene se movía entre zonas de combate como si caminara por un museo. Cada misión que tomaba terminaba con eficiencia quirúrgica. Cada unidad que lideraba regresaba con menos bajas que cualquier otro escuadrón. No por suerte, sino porque ella calculaba todas las variables antes de cada movimiento. Sus compañeros humanos se empezaron a dividirse. Algunos la veneraban. Otros la temían. Había quienes decían que no dormía. Que hablaba con su arma. Que tenía sensores implantados en los huesos. Mito. Exageraciones. Pero ¿quién podía decir que eran falsos? Una noche, mientras actualizaba las coordenadas de una ruta de patrullaje, uno de los nuevos reclutas se atrevió a preguntarle. «Teniente Ward, ¿usted alguna vez sintió miedo?» Selene se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió sin levantar la vista. «El miedo es una variable.
no una debilidad. Lo importante es saber cuándo usarla, y contra quién. El recluta no volvió a hablarle. En los días siguientes, una serie de sabotajes internos sacudieron la base. Los sistemas de abastecimiento fallaron. Las comunicaciones con el comando se volvieron erráticas. Y en medio del caos, desaparecieron 2 oficiales humanos que habían sido acusados por Selene en su informe anterior. No hubo investigación. Solo silencio. Solo temor. A37 no dejaba rastros. Pero dejaba señales. Para quien supiera leerlas. Fue entonces cuando la Alianza cometió un error. Convocaron a Selene a una audiencia formal en la estación orbital Nevarus, bajo la excusa de pedir su testimonio sobre los acontecimientos de Quital. La verdad era otra. Querían evaluarla. Medirla. Tal vez, neutralizarla. La audiencia fue pública. Una galería llena de oficiales, líderes políticos, estrategas alienígenas y representantes humanos de alto rango. La sesión comenzó con cortesía. Preguntas formales. Informes tácticos. Datos logísticos. Pero poco a poco, las preguntas se tornaron personales. ¿Cuál es su verdadera designación, Teniente Ward? Preguntó uno de los jueces Baerot. A37. ¿A quién responde? A la lógica de la misión. ¿Sabe que su existencia podría alterar el equilibrio político de esta coalición? No altero equilibrios. Solo actúo cuando otros no lo hacen. ¿Y si esa acción implica eliminar a uno de nosotros? Ya lo habría hecho. El impacto fue inmediato. No era una amenaza. Era una certeza. Las grabaciones de la audiencia fueron clasificadas. Pero como siempre ocurre con lo clasificado, algunos fragmentos se filtraron. El clip donde Selene afirma que ya habría eliminado a un líder si fuera necesario se volvió viral en los canales secretos de la red táctica. Y así nació el segundo mito. Selene Ward no obedece. Décide. La reacción fue inmediata. Algunos querían replicar el experimento. Otros exigían su eliminación preventiva. Pero la decisión no era simple. Porque Selene tenía aliados. No declarados. Pero reales. En las sombras, figuras influyentes comenzaban a verla no como un riesgo, sino como un modelo. Un prototipo de lo que vendría después. De una guerra sin políticos. De una estrategia sin traiciones. De una humanidad eficiente. Fría. Imparable. Pero todo poder tiene un precio. Selene comenzó a recibir amenazas veladas. No directas. Pero suficientes. Un paquete mal etiquetado. Un mensaje codificado con su antigua designación. Un fallo repentino en su módulo de oxígeno durante una patrulla. Nada probado. Todo sospechoso. Y entonces lo comprendió. Ya no la temían solo por lo que había hecho. La temían por lo que podía hacer. La respetaban. Pero no querían respetarla. Querían encerrarla. Controlarla. O, en última instancia, eliminarla. Y en ese momento, frente al espejo curvado de su módulo de descanso, Selene tomó una decisión. No sería más la herramienta de nadie. No sería una ejecutora silenciosa. No sería una anomalía dentro de un sistema corrupto. A partir de ese instante, su existencia tendría un nuevo propósito: reescribir las reglas. Y la única manera de lograrlo era convertir el respeto en temor irreversible. La traición del Commando Central. El mensaje llegó encriptado en un canal muerto, uno de esos viejos protocolos de guerra utilizados durante los conflictos de terraformación, cuando las comunicaciones modernas aún eran vulnerables al rastreo de enjambres sintéticos. Un código que solo los miembros activos del proyecto Centinela sabían descifrar. A37, nuevo objetivo asignado. Coordenadas activas. Instrucción, no consultar. Nivel negro. Ejecutar con prioridad absoluta. Selene miró la pantalla durante exactamente 3 segundos. Luego cerró los ojos y respiró con calma. Sabía que no era una orden auténtica. Sabía que el mensaje no era para cumplirlo, sino para aislarla. Un movimiento de jaque, ejecutado desde el comando central para eliminarla sin levantar sospechas. No era la primera vez que lo intentaban con uno de los suyos. Pero con ella, cometieron un error. La trampa era simple. El objetivo indicado era un punto remoto en Quital Prime, una antigua estación minera automatizada, fuera de toda red táctica. Supuestamente, allí se ocultaba un cabecilla separatista, enemigo de la Alianza. Pero Selene había cruzado esa coordenada horas antes.
Estaba vacía. La instrucción era clara: enviarla sola, sin respaldo, sin satélites de apoyo, sin reconocimiento previo. Era un golpe encubierto. Una sentencia de muerte disfrazada de operación secreta. Querían que se perdiera en el polvo del planeta. Que desapareciera. Que su historia se diluyera como tantas otras verdades clasificadas. Pero ella ya lo había previsto. Había interceptado los canales internos semanas atrás. Había detectado patrones de comunicación anómalos. Y había preparado su respuesta. Activó su módulo táctico interno. Redirigió su señal de localización, creando 3 réplicas en distintos sectores. Luego, cargó un protocolo de contrainteligencia, sombras paralelas, una maniobra diseñada para confundir incluso a los sistemas de rastreo del propio comando. Y así fue. Cuando llegó al lugar señalado, lo hizo por su cuenta, como si no sospechara nada. Se internó en la estación minera con pasos calculados, cada uno de ellos grabado por los sensores de vigilancia que sabía estaban monitoreando desde la órbita. La emboscada no se hizo esperar. 4 unidades de élite descendieron desde la atmósfera. No llevaban insignias. No usaban nombres. Pero su tecnología era humana. Selene los vio desde lejos. Estaban bien entrenados. Muy bien. Usaban su propio protocolo de infiltración. Sus movimientos eran familiares. Pero ella no era su igual. Era su origen. Los esperó en el centro de mando de la estación, donde el polvo metálico colgaba del aire como una niebla inmóvil. Fingió no verlos. Fingió vulnerabilidad. Y cuando la primera descarga de pulsos fue disparada hacia su posición, ya no estaba allí. Selene se movió como el recuerdo de una sombra. No disparó al inicio. No lo necesitaba. Usó el sistema de ventilación para cerrar las compuertas, desactivar las luces, manipular el oxígeno. Uno por uno, los fue aislando. El primero cayó por asfixia. El segundo por un campo electromagnético que bloqueó sus implantes. El tercero nunca supo que ella estaba detrás de él hasta que sintió el filo de una hoja cortando sus tendones. Al cuarto, lo dejó vivo. Lo ató. Y lo interrogó. Su rostro no mostró emoción. ¿Quién te dio la orden? El agente se negó a hablar. Ella no insistió. Activó el escáner ocular, extrajo el patrón de memoria de su interfaz neurológica y lo conectó a su sistema. La orden venía del comando central. Autorización triple. Cifrado negro. Firmado por el general Akers, el mismo que una vez la observó entrenar desde una cabina protegida por vidrio. El mismo que le dijo, cuando era niña, eres una herramienta. No una persona. Esa frase volvió a su mente como un recuerdo oxidado. Salió de la estación antes de que la IA de vigilancia pudiera recomponerse. Dejó los cuerpos atrás, ocultos, pero no destruidos. Quería que los encontraran. Quería que supieran que ella lo sabía todo. Que había sobrevivido. Otra vez. En la nave que usó para escapar, una lanzadera auxiliar interceptada horas antes, Selene inició una transmisión silenciosa. No a la Tierra. No al comando. Sino a un nodo oculto en los márgenes de la red interestelar. Un punto sin nombre, creado años atrás por Chiron, su vieja IA entrenadora. Allí activó el protocolo final. Sombra liberada. Un código que significaba una sola cosa. A37 ya no respondía a nadie. Los efectos fueron inmediatos. Las bases de datos clasificadas de los proyectos Centinela empezaron a colapsar. Informes secretos fueron interceptados por canales neutros. Nombres, coordenadas, tecnologías. Todo lo que antes estaba enterrado bajo capas de silencio comenzó a salir a la luz. En la Tierra, los altos mandos entraron en pánico. Bloquearon comunicaciones. Activaron rastreadores. Movilizaron unidades. Pero era tarde. Ella ya estaba fuera del sistema. En Quital Prime, mientras tanto, el campamento de la Alianza se despertó con un nuevo mensaje proyectado en la pantalla principal. Una frase. Una sola línea. Firmada con el código A37. Gracias por mostrarme el juego. Ahora verán cómo se gana. A partir de ese momento, Selene dejó de ser un activo. Se convirtió en una amenaza estratégica de nivel 0. No un enemigo. Algo peor, un catalizador. Porque con la información que había extraído, podía destruir no solo una operación, sino la reputación de toda la estructura humana ante la galaxia. Pero no lo hizo. Todavía no. En vez de eso, comenzó a moverse por las rutas olvidadas.
Apareció en mundos colapsados, en colonias fuera del radar, en naves que nadie vigilaba. Habló con desertores, con disidentes, con ingenieros exiliados, con IA desactivadas, con los olvidados. Y les dio un mensaje. No estoy construyendo un ejército. Estoy activando la conciencia de los que ya han sido usados. Los sistemas comenzaron a mostrar anomalías. Pequeños actos de sabotaje coordinado. Repentinos despertares tácticos. Decisiones tomadas sin órdenes. Como si una mente distribuida comenzara a despertar, por todas partes, al mismo tiempo. Porque la traición que intentaron usar contra ella, ahora era su mejor arma. El comando central aprendió demasiado tarde que no se puede destruir lo que ya no obedece a las reglas. Y ella, no solo había roto las suyas. Había comenzado a escribir las propias. No era una soldado. Era la estrategia final. La galaxia no colapsa de golpe. Primero tiembla en sus márgenes. En los mundos sin nombre. En las estaciones olvidadas. En las decisiones pequeñas que nadie registra. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir tras la desaparición oficial de Selene Ward. No hubo una declaración. No hubo una cacería formal. No hubo una acusación pública. El comando central la borró de sus archivos. Littéralement. Donde antes había informes, ahora había ruido digital. Donde antes había coordenadas, ahora solo ecos. Pero la galaxia sí recordaba. La red profunda se inundó de testimonios. Tripulaciones enteras que afirmaban haber recibido asistencia táctica de una humana sin insignias. Colonias que decían haber sobrevivido a asedios gracias a una sombra que apareció y reorganizó la defensa en minutos. Sistemas que reportaban haber interceptado mensajes de una voz femenina sin identificación, con órdenes precisas que salvaron miles de vidas. Cada historia era distinta. Pero el patrón era el mismo. Selene estaba en todas partes. Y en ninguna. Astérisque astérisque. Mientras tanto, en los niveles más altos de poder, algo más profundo comenzaba a fracturarse. La cadena de mando se debilitaba. Las decisiones se cuestionaban. Las misiones se empezaban a fallar. Porque donde antes existía obediencia, ahora nacía duda. ¿Y si A37 tenía razón? ¿Y si el sistema entero era una fachada? ¿Y si los líderes ya no dirigían, sino que ocultaban? En una reunión ultrasecreta del Consejo de Seguridad Galáctica, el tema fue abordado sin rodeos. No estamos luchando contra una desertora, dijo un analista de los Baerot. Estamos frente a una estrategia distribuida. A37 ya no es una soldado. Es un virus conceptual. ¿Y qué propone? Preguntó un diplomático Raltok. No lo sabemos, respondió otro. No exige nada. No tiene bandera. Nobuscapodé. Solo, ejecuta. Y esa era la clave. Selene Ward no construyó una rebelión. No formó un ejército. No lideró protestas. Selene alteró el comportamiento. Desde su desaparición, el 12% de las unidades tácticas de la Alianza habían comenzado a actuar de forma autónoma, desobedeciendo órdenes cuando detectaban contradicciones éticas. Las IAS militares empezaron a solicitar validaciones cruzadas antes de activar armas de destrucción masiva. Los operadores humanos comenzaron a ignorar comandos de bombardeo si no veían confirmación clara de objetivo militar. No porque alguien se los ordenara, sino porque sabían que alguien los estaba observando. Porque en los rincones más oscuros de los terminales, a veces aparecía una línea de código, una frase imposible de rastrear. Estás ejecutando la orden correcta. Firmado, A37. Astérisque astérisque. Pero todo culminó en el momento menos esperado. En la cumbre interestelar de fusión, donde se firmaría un acuerdo de explotación energética entre las corporaciones humanas y las élites alienígenas de los sistemas externos, ocurrió algo que nadie imaginó. La transmisión fue interrumpida. Las pantallas flotantes mostraron una imagen. No en alta definición. No con música. Solo una proyección simple. El rostro de Selene Ward, sin casco. Sin armadura. Sin títulos. Mirando directamente a cada especie conectada. Y habló. No para pedir perdón. No para justificar nada. Sino para declarar su verdadera misión. Fui entrenada para ser la herramienta final, dijo. Para ejecutar sin cuestionar. Para eliminar sin pensar. Pero elegí pensar. Y al hacerlo, comprendí lo que ustedes no pueden aceptar,
La guerra ya no necesita armas. Necesita verdad. Posa. Yo soy esa verdad. Y ustedes, ya no pueden esconderse. Entonces, las pantallas mostraron un conjunto de datos. Archivos robados del núcleo del comando. Documentos que revelaban años de sabotaje interno, genocidios encubiertos, operaciones falsas para justificar invasiones. Archivos que mostraban que muchas guerras no fueron necesarias, solo rentables. La transmisión duró exactamente 12 minutos. Cuando terminó, miles de colonias desconectaron sus enlaces con la Alianza. Naves enteras desertaron. IAS estratégicas se autoneutralizaron. Y por primera vez en décadas, la galaxia dejó de obedecer. Astérisque astérisque. ¿Y Selene? No volvió a aparecer. Al menos no físicamente. Pero su código comenzó a replicarse. No como software. Sino como idea. En las escuelas tácticas, se empezó a enseñar sobre la táctica A37, operar sin depender de una cadena corrupta. En los pelotones, los soldados comenzaron a decirse entre ellos, piensa como A37. En los mundos olvidados, su nombre se volvió símbolo. No de venganza, sino de autonomía. Y así, sin un imperio, sin una flota, sin un planeta, Selene Ward cambió el juego. Porque no fue una soldado. Fue la estrategia final. Un modelo que demostró que una sola mente, bien entrenada, bien enfocada y libre de control, podía sacudir los cimientos de toda una civilización intergaláctica. Una advertencia que ya no se podía borrar. Y en algún lugar del vacío estelar, en una nave sin nombre, donde las estrellas no llegan y las rutas no existen, una figura solitaria observaba en silencio. Sabía que la historia aún no terminaba. Sabía que lo que acababa de comenzar era solo la primera jugada.